Hola mi gente querida de YouTube, ¿cómo están? Aquí los saluda Agustín Taboada en este nuevo video. En este nuevo video súper valioso, súper importante porque vamos a hablar justamente de algo que no hemos hablado antes. Como siempre digo, miedo al abandono. Vamos a ver justamente por qué pasa esto, porque de dónde de alguna forma termina naciendo esta emoción y sobre todo te voy a proponer 5 pasos para hacerlo. 5 pasos que, como siempre aclaro, no se va a poder aplicar si no entiendes básicamente cómo surge todo el miedo al abandono. Así que es muy importante que el video lo veas completo para que justamente no solamente entiendas por qué pasa, sino también sepas qué hacer. Que al fin y al cabo, esa es por lo que yo me caracterizo en mis videos. Por darte pasos a pasos que vos puedas seguir ahora para empezar a trabajar esto. Y me gustaría que antes de comenzar sepamos que estos 5 pasos no son fáciles de aplicar. Llevan esfuerzo, llevan tiempo y si es algo que realmente a vos te importa, sé que le vas a dedicar el tiempo que se requiere. Así que muy valioso esto que lo tengas en cuenta. Y así más preámbulos, vamos a comenzar con esto. Y mira, el miedo al abandono naturalmente, vamos a la parte evolutiva, biológica. ¿Por qué aparece el miedo al abandono? Básicamente porque el miedo al abandono sigue siendo un miedo que de alguna forma ha perdurado en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que el miedo al abandono era muy funcional, muy útil cuando vivíamos en épocas de cavernas. ¿Por qué? Porque justamente el miedo al abandono, como yo siempre digo, las emociones son de alguna forma radares que tenemos que nos permiten salvarnos de algún tipo de peligro. El tema es que muchas veces las emociones que sentimos en este presente, eh, siguen siendo activadas de la misma manera que eran activadas en la prehistoria, pongámoslo así. Entonces muchas cosas que mi emoción sí me ayudaba en la prehistoria, hoy en día capaz que no me ayuda tanto. Entonces de alguna forma, si esa emoción me condiciona en mis acciones, ahí termina siendo un problema el miedo al abandono. Recordemos esto, siempre el miedo al abandono va a ser algo para trabajar siempre y cuando esto me esté alejando de algo que para mí es importante y valioso en mi vida. Si el miedo al abandono no me está alejando de algo que para mí es importante y valioso, y bueno, o sea, no hace falta que lo trabajemos. Pero si el miedo al abandono está de alguna forma impidiendo que yo pueda accionar hacia algo que para mí es importante o me impide de alguna forma ser como yo quiero ser, ahí es donde tenemos justamente que trabajarlo. Pero volviendo al tema para que no nos vayamos. Imagínate en la prehistoria, todos en grupo. ¿Por qué en grupo? Porque si no estábamos en grupo tendríamos a morir. ¿Por qué? Porque nuestras probabilidades de sobrevivir eran mucho más altas si estábamos en grupo. O sea, si éramos 10 y peleábamos con un mamut, íbamos a ganar seguramente. ¿Ah? Muy distinto si yo estaba solo, bueno, el mamut me hacía puré. Pero básicamente, ¿de qué le servía a estas personitas el miedo al abandono? Para indicarles de que estar en grupo era mejor. Mejor porque si no, ibas a morir. O sea, básicamente eso es muy importante. O sea, miedo a que el grupo te abandone era prácticamente miedo a que te mueras. Porque si el grupo te abandonaba, o sea, si el grupo te abandonaba y te hacías de lado, vos quedabas solo y es más probable que termines muriendo porque iba a aparecer el mamut que te iba a hacer puré. Tranquilamente así. Entonces, el miedo al abandono era como una alerta para que esta personita de aquí sepa que le convenía estar en grupo. No solamente a él, sino a todo el grupo. ¿Ah? Entonces, el miedo al abandono nace de una forma como una herramienta para poder sobrevivir. Si estas personas no tienen miedo al abandono, a esta persona le va a importar un bledo irse del grupo y eso implicar que lo terminen matando. Entonces, el miedo al abandono era como una herramienta para sobrevivir. ¿Mm? El tema es que como las emociones se generan aquí en mi cerebrito, aquí adentro está el miedo al abandono, aquí están todas las emociones en nuestro cerebro. ¿Qué termina pasando? Que nuestro cerebro ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero estas emociones no se han ido modificando. Entonces, ante un evento similar, mis emociones se activan de la misma manera y tiendo a experimentar el mismo miedo que sentía esta persona de la prehistoria. Al fin y al cabo, las emociones de miedo al abandono es la misma sensación que sentía alguien de la prehistoria. Entonces, imagínate qué interesante que es, ¿no? O sea, esas emociones no han cambiado, no se han ido adaptando, digamos, o sea, a los nuevos contextos que hay. Entonces, a ver, el miedo al abandono fomenta que yo me quiera quedar sí o sí en un grupo. Eso capaz que es muy funcional, sentir miedo al abandono y actuar de esa manera en la prehistoria. Hoy en día capaz que no es tanto. Y ahí es donde viene el problema. Cuando justamente me tiendo a quedar en grupos, por ejemplo, muchas veces que no me conviene.
Siento miedo al abandono, siento miedo al abandono y por eso, por ejemplo, no dejo a mi pareja que me golpea. Siento miedo al abandono y no dejo a esa pareja que me hace infiel. Siento miedo al abandono y no me voy de ese grupo de amigos que posiblemente yo sé que no me aportan nada a mi vida. Entonces ahí viene el problema. Cuando ante la emoción de miedo al abandono yo me sigo comportando de alguna forma de querer unirme a un grupo o a una persona que hoy en día no nos conviene. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Cuál es el punto número 1 que vamos a hacer para justamente lidiar con el miedo al abandono? Es justamente el siguiente. Y es detectar la emoción. ¿Qué significa detectar la emoción? Detectar la emoción es justamente reconocerla. ¿Qué significa reconocerla? Saber justamente cuando está apareciendo. Esto, aunque puede parecer lógico y obvio, en realidad muchas veces nos estamos metiendo en muchos pensamientos, pero que vienen de alguna forma también generados por la misma emoción que estoy sintiendo. Entonces muchas veces estamos metiendo en los pensamientos que da emoción, miedo al abandono, estoy sintiendo en este momento y me estoy comportando de una manera. Entonces el primer punto de alguna forma te está invitando a que vos dejes ese automatismo cuando estés sintiendo tus emociones y trates justamente de observar tus emociones. Y vos fíjate que a lo largo de todo este video no te voy a pedir nunca que intentes pelearte con el miedo, porque el miedo es útil. El miedo es una emoción y cuando nos peleamos con una emoción no la podemos trascender en el sentido justamente de aprender a lidiar con ella, de aprender a relacionarnos de una manera saludable con las emociones. Yo nunca te voy a pedir que intentes modificar tus emociones y pelearte con ellas. ¿Por qué? Porque las emociones cambian solas. Las emociones siempre van a estar modificándose. Las emociones son como el agua en el mar. Imagínate que vos sos un barco y el agua en el mar siempre está subiendo y bajando y subiendo y bajando y por ahí hay una tormenta y después se va la tormenta y la emoción sube y baja. Así son otras emociones. El tema es qué hacemos cuando vienen con ellas. ¿Qué hacemos con esa emoción? El objetivo no es cambiar, sino que vos aprendas a acercarte a una vida valiosa independientemente de la emoción que tengas. Entonces, primer punto, detectar la emoción. Segundo punto que me parece fundamental para este video es detectar cómo la evitas. ¿Cómo la evitas? ¿Qué significa esto? Cuando vos sientas la emoción, naturalmente, ¿qué es lo que tiendes a hacer? ¿Tiendes, por ejemplo, a tomar alcohol? ¿Tiendes a irte con tus amigos? Prácticamente lo que te estoy preguntando en el punto número 2 es justamente cómo intentas escapar de la emoción para no sentir la emoción. Hay muchas personas que justamente tratan de evitar la emoción del abandono teniendo sexo. Hay muchas personas que tratan de evitar esta emoción quedándose en relaciones que no les convienen. Y como siempre voy a decir y siempre sigo repitiendo esto en mis videos, tendemos a volvernos adictos al método que yo uso para evitar la emoción. Y quiero que lo vuelvas a escuchar. Tiendo a volverme adicto al método que uso para evitar una emoción. Entonces, imagínate que una persona toma alcohol para dejar de sentir abandono. ¿A qué se va a volver adicto? A tomar alcohol es muy probable. ¿Por qué? Porque lo va a usar siempre como una herramienta para bajar la intensidad de la emoción, aunque sea por periodos muy cortitos de tiempo, independientemente del coste que tenga eso para su salud. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Nos volvemos adictos al método que uso para evitar la emoción. Lo tercero y fundamental que también tienes que tener en cuenta, esta pregunta es una de las grandiosas. ¿Cuál es el coste que has tenido en tu vida evitar la emoción del miedo al abandono? Cuando has usado ese método para evitar la emoción, ¿qué costes has tenido en tu vida? ¿Has pagado un precio? Muy importante. ¿Por qué? Porque naturalmente pagamos un coste siempre por evitar, que es naturalmente alejarnos de lo que para nosotros es importante y valioso. Hasta muchas veces el coste lo pagamos alejándonos de la persona que realmente queremos ser. Entonces evitar la emoción naturalmente no trae algo bueno. ¿Por qué no trae algo bueno? Porque la evitación genera justamente que usemos un método para no sentir y muchas veces ese método es perjudicial para nosotros o para las personas que nos importan. Entonces es muy bueno tenerlo en cuenta. El cuarto punto es siempre definir qué es valioso para vos. ¿Qué es valioso en tu vida? Valioso e importante. ¿Qué te estoy preguntando aquí? ¿Qué cosas te importan? Pero voy un poquito más profunda con esa pregunta. ¿Qué cosas son valiosas y te importan, pero que no son materiales?
Porque la respuesta a esa pregunta naturalmente te va a conectar con cosas que naturalmente perdemos de vista por enfocarnos también en las cosas materiales. No digo que enfocarnos en cosas materiales esté mal, pero al enfocarnos demasiado en lo material perdemos de vista lo que sí es esencial y que nos va a dar una verdadera gratificación en nuestra vida, que son las cosas valiosas e importantes. Entonces, ¿qué cosas son importantes? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Son preguntas que tienes que responder en este punto número 4. Y como siempre digo, para no adelantarme, estos son pasos que te estoy dando. No puedes pasar al 4 si antes no has hecho el 3. No puedes hacer el 3 si antes no has hecho el 2. No puedes hacer el 2 si no detectas tus emociones, si no sos consciente de tus emociones. Entonces, cuando yo te explico estos pasos es para que los hagas paso a paso. Te des el tiempo de ir paso por paso. Y obviamente, esto es un video totalmente en YouTube, gratuito, libre, como quieras verlo. Es más complicado que una persona se comprometa si no estás realmente tocando fondo. Así que algo que quiero recordarte es, si realmente estás comprometido con transformar y superar esto, vas a hacer los ejercicios. Porque naturalmente es muy común ver un ejercicio, creer que ya sé cómo hacerlo y después no hacer nada. Entonces no quiero que seas esa persona, quiero que seas la persona comprometida con trabajar con aquellas cosas que te alejan de lo que para vos es importante y valioso. Y el paso número 5, como siempre, y siempre voy a recordar, es la pregunta fundamental. Y más que nada, mira cómo te he regalado preguntas, más que nada, no te he regalado otra cosa. Hacer el PPB. ¿Qué es el PPB? Tu primer paso valioso. ¿Qué significa esto? Una vez que vos sepas cómo evitas la emoción, cuál es el coste que ha tenido en tu vida, hacia dónde te quieres empezar a mover, la pregunta última es, ¿cuál es ese primer paso valioso que puedes empezar a dar? Sin esto, no nos estamos moviendo a ningún lado. Aquí estoy marcando la dirección de mi vida. Y aquí estoy poniendo una meta. En el punto número 4 he definido prácticamente las cosas que son mis valores, básicamente, y las cosas que son importantes para mí. Pero en el punto número 5 estoy definiendo una meta. Vos fíjate cómo la meta viene el último. Definir tu PPB significa cuál es el primer paso que te comprometes a dar una vez hayas definido estas cosas que son importantes para vos. El primer paso tiene que estar relacionado a cómo acercarte a eso que para vos es valioso e importante. Fundamental. Así que como gente, tú hasta aquí ves este video, como siempre aquí te dejo el paso a paso a seguir. Esto prácticamente es una receta de cocina. Eso implica justamente que tienes que seguirla siguiendo justamente los pasos. No puedo hervir un huevo sin antes no he prendido la hornalla. Paso número 1, prender la hornalla. Paso número 2, poner un jarro con agua. Paso número 3, poner el huevo en el agua. Básicamente ese es el paso que hay que seguir. No podemos justamente esperar que el agua hierva si no he prendido la hornalla. Esto es lo mismo. No puedo esperar acercarme a algo que es valioso para mí si primero no sé, por ejemplo, cómo detectar la emoción, saber cómo la estoy tratando de evitar, cuál es el coste que he tenido, sobre todo hacia dónde me quiero acercar. Muy importante. Como siempre te digo, si quieres trabajar el tema de manera personalizada, aquí abajo vas a poder justamente ver mis servicios, porque justamente si lo haces acompañado y sobre todo si yo te acompaño en el proceso de aprendizaje, es mucho más fácil que lo termines consiguiendo. Muchas veces con una ayuda conseguimos los resultados mucho más rápido. Así que si quieres que sea justamente tu coach mentor, aquí abajo vas a tener un link para justamente puedas acceder a mis servicios. Y si no, tienes aquí también un ebook gratuito donde hablo sobre vida valiosa, cómo acercarnos, cómo hacer un análisis de tu vida de manera general. Obviamente está en PDF, lo puedes descargar totalmente gratuito para que justamente tengas estos recursos para que vos puedas hacer cambios reales en tu vida. Si sientes que capaz sola no vas a poder, o con el ebook tampoco, aquí abajo puedes contratar mis servicios para que lo hagamos mediante todo un proceso de transformación. Un proceso de transformación que te aseguro que vos en 6 meses prácticamente estás viviendo una vida totalmente diferente con habilidades nuevas. Eso es muy importante tener en cuenta. Con habilidades nuevas que te permitan justamente ir creando la persona que vos quieres ser y acercándote a las cosas que son importantes y valiosas para vos. Hasta aquí te dejo con este video. Que tengas un increíble día y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.